Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio, les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy volvemos a hablar de Boca, un Boca que evidentemente está en una etapa complicada, buscando un nuevo entrenador, con muchos jugadores muy cuestionados y justamente con uno de ellos al cual, por lo que se pudo saber y evidentemente por las novedades que hay, no va a volver a jugar en el club. Así que hoy vamos a estar hablando y haciendo el fin de Paul Fernández. Hablando un poco acerca de lo que ha sido su etapa como jugador, su etapa en Boca y los motivos que han llevado a que hoy se confirme que el futbolista no va a volver a jugar en Boca Juniors. Así que espero que les guste la idea del video y que me dejen su opinión en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales, y sin dar mucha más vuelta comenzamos con la idea del video. Este mes ha sido un mes bastante agitado para Boca, lo habrán notado en el canal porque le he dedicado varios videos. A Chiquito Romero, a Diego Martínez, a Riquelme y a la dirigencia, a quién puede ser el reemplazante, a Marcos Rojo también. Y si hay un jugador del cual no veníamos hablando tanto, pero que evidentemente, con todo lo malo que le viene yendo al club, en algún momento iba a también caer en la volteada, es el caso de Paul Fernández. Un futbolista que siempre ha sido muy criticado y con el mal momento que hoy en día atraviesa el club, más algunas decisiones que ha tomado el jugador, algunas cuestiones que tienen que ver con su futuro, se veía venir que realmente la etapa de Paul Fernández como jugador de Boca, si no finalizaba por decisión del jugador, iba a finalizar seguramente en estos días por decisión del técnico, o en este caso entiendo yo, por una decisión de la dirigencia. Porque como les digo, se ha confirmado que Paul Fernández, al menos en esta etapa, y entiendo yo que a lo largo de toda su carrera, no va a volver a jugar con la camiseta de Boca Juniors. Y es que claro, era una cuestión evidente y que se veía venir, cuando uno empezaba a medir con un termómetro, al menos al hincha, cuáles eran los futbolistas más cuestionados, los que menos se entendía que seguían teniendo oportunidades y en muchos casos siendo titulares casi indiscutidos. Paul Fernández encabezaba la lista, entiendo yo, junto con Romero y con Marcos Rojo. Hay varios futbolistas que evidentemente para mí no van a seguir en el club. El caso de Chiquito ya está confirmado. Hay muchos otros jugadores de Boca que también seguramente a fin de año no van a seguir, pero el caso de Paul es bastante particular, porque es un futbolista que, más allá de lo criticado que es, venía teniendo cierta banca, sobre todo por parte de la dirigencia, y los entrenadores siempre lo tenían en cuenta. Sin embargo, el propio jugador es el que ha tomado la decisión, entiendo yo, de poner fin a su etapa como futbolista de Boca, ya que había anunciado hace cerca de un mes o un par de semanas atrás que una vez finalizado su vínculo en diciembre de 2024, no solamente no iba a renovar con Boca, sino que ya tenía prácticamente todo arreglado, un precontrato para irse a jugar por 3 temporadas al Fortaleza de Brasil. Esto evidentemente dejaba bastante en offside y bastante expuesta a la dirigencia, porque siempre se había tomado la decisión que si un futbolista decidía no renovar, sea quien sea el nombre, y sobre todo si ya tenía un precontrato firmado, el jugador era colgado, que es por ejemplo lo que pasó con Valentini, hoy en día hace varios meses siendo parte del plantel pero sin jugar, y un jugador que una vez termine su vínculo se va a ir a jugar a la Fiorentina. Bueno, si vos tenés esa línea de pensamiento, la tenés que aplicar a todos. Y Paul Fernández, al salir a aclarar su situación y dejar en claro que no iba a seguir en el club y que no iba a renovar, era obvio que más temprano que tarde iba a terminar ocurriendo esto de que no lo tengan en cuenta. Sumado a todo lo que tiene que ver con el rendimiento del equipo, su rendimiento en particular dentro del 11, era evidente que Paul Fernández no iba a tener muchos más minutos en lo que queda del año. Sin duda, para mí, sin ser un jugador polémico porque tiene un perfil bastante bajo, es uno de los futbolistas que ha sido más emblemático de toda esta gestión de Riquelme y compañía, y uno de los jugadores que peor parado lo ha dejado, porque ha sido uno de los jugadores que más han bancado y un jugador que 2 veces, la verdad es esa, ahora vamos a repasar un poco la historia, los ha dejado pagando. Paul Fernández comienza jugando en Boca, es un jugador que sale de las juveniles del Ceneice en el año 2012 por allí, con una función mucho más diferente, un jugador que está mucho más pegado a la banda, mucho más ofensivo que el que conocemos hoy en día. Pasa por Rosario Central, por Atlético Rafaela,
Se termina yendo a Godoy Cruz, donde tiene su primer gran irrupción en el Tomba, 81 partidos, 8 goles y 11 asistencias. Debido a ese muy buen nivel, se va a Racing, le va muy bien en la academia, a tal punto que termina inclusive siendo campeón y una de las figuras, un Paul Fernández con un rol mucho más relacionado a la parte ofensiva y a la gestación de juego, que hoy en día en Boca lo vemos quizás mucho más atrasado. Se va a Cruz Azul por mucho dinero, juega una primera temporada ahí. Vuelve a Boca a préstamo, le va muy bien. La verdad que esa segunda etapa en Boca y esa primera vuelta, ya con Riquelme como dirigente en el año 2020, había sido buena. Sale campeón de 2 torneos de la mano de Miguel Ángel Russo. Era un jugador muy importante y un jugador además que era titular indiscutido. Y acá se da el primer conflicto con esta dirigencia y con Boca, porque cuando estaban negociando el contrato con Paul Fernández para que se vuelva a quedar a préstamo, el jugador es el que decide cortar el vínculo con la dirigencia y decir que se volvía a Cruz Azul porque no estaba de acuerdo con algunos de los números que se estaban hablando. Se va a Cruz Azul, juega todo el 2021 ahí, y Boca, y en este caso Riquelme, lo vuelve a ir a buscar en 2022, y definitivamente vuelve al club a partir de ese año, donde ha jugado las últimas 3 temporadas. La verdad es que los números fueron poco a poco mermando. Un jugador que en total en su vuelta al club ha jugado 130 partidos, ha aportado 6 goles y solamente 7 asistencias. Números bastante pobres, al menos en estas 2 estadísticas y apartados, en comparación a lo que venía siendo su aporte en otros equipos. Pero evidentemente está claro que el aporte o lo que podía llegar a ser Paul Fernández en Boca iba más allá de simplemente los goles y asistencias. Poco a poco es un jugador que lo fueron mutando o transformando de un rol mucho más protagónico y ofensivo en ataque, mucho más cerca de los delanteros, a un futbolista que pasó casi a ser el número 5 del club. Cuando ya hoy en día no estaba X Fernández, parecía que el 5 titular en los partidos importantes era Paul Fernández. Un jugador que en toda su carrera no había jugado de esa manera. Sí podía llegar a ser un doble 5 con otro futbolista con un poco más de vocación defensiva, pero no él, ser el 5 defensivo. Por ejemplo, frente a Cruzeiro, Boca jugó con Paul Fernández y con Medina de doble 5. Claramente Paul Fernández, sin ser un 5 defensivo, es mucho más defensivo que Medina. Y eso evidentemente para mí lo terminó perjudicando. Un jugador que, la verdad, para mí siempre ha sido un 6 puntos. ¿Qué quiero decir con esto? No es un jugador que destacaba, que digas la rompió hoy Paul Fernández, pero tampoco como muchos salían a plantear, era un jugador que era un desastre y tenía que salir sí o sí. Es un futbolista de esos que tenés en la mitad de la cancha, que a veces puede llegar a tener un mejor partido sin ser más de 7 puntos y que en general tampoco va a jugar un pésimo partido. Pero también es cierto que en su última etapa se había vuelto un jugador que quizás era más de lateralizar, de jugar hacia los costados y muy pocas veces ser un jugador que terminaba siendo el que rompa líneas o el que intentaba un pase más complicado para sus compañeros. Y creo que particularmente lo que a Paul Fernández le jugó muy en contra, sobre todo con el hincha, fue justamente a Riquelme. Cada vez que hablaba, o quizás Boca no venía bien, Riquelme salía a decir que Paul Fernández era más o menos el mejor jugador del fútbol argentino, o precisamente sus palabras eran el jugador más inteligente del fútbol argentino, y uno en cancha no veía eso de Paul Fernández, lejísimos de ser uno de los jugadores más importantes del fútbol argentino, y en cuanto a su aporte a Boca no era tan relevante como lo pintaba Riquelme. Esto hizo que evidentemente el hincha le empiece a agarrar cierta bronca y en muchas ocasiones quizás se le pegue por demás. Pero vuelvo a decir, para mí no era un jugador determinante ni mucho menos en el 11 del club, al menos en el último tiempo. Ya con 32 años y con la decisión de irse, que en un parte me parece lógica, creo que él también lo dijo en algún momento, todos los silbidos que recibía por parte de la hinchada y demás ya no le gustaban, y me parece lógico que con 32 años decida irse del club. No me parece una gran pérdida para Boca y creo que además descomprime y bastante, porque hay jugadores referentes, entre comillas, porque realmente Paul Fernández no era referente de Boca, pero lo que quiero decir, jugadores experimentados como Paul Fernández, como Rojo, como Romero, que poco a poco van a ir yéndose del club y evidentemente van a marcar una renovación necesaria en un plantel que hace mucho tiempo que no viene funcionando. Pero me gustaría leer su opinión en los comentarios. ¿Qué les pareció la etapa de Paul Fernández en Boca? Esta segunda etapa o tercera si quieren, desde que volvió después de Cruz Azul. ¿Creen que tenían que irse? ¿Les hubiese gustado que se queden? Y demás. Suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales y sin dar muchas vueltas los dejo por hoy. Los veo mañana en un próximo video.